De regreso con ustedes, esto es Retrato en Vivo. Seguimos dialogando con el ingeniero Jorge Aguilar, aspirante presidencial del PINU, el PINU SD, socialdemócrata. Aparece ya como candidato presidencial. Tuvo un aspirante presidencial cuando Olvan Valladares, y de los primeros debates que se hicieron, recuerdo, fue en el Manuel Bonilla. Olvan fue el mejor de los candidatos. Indudablemente. Barrió con la respuesta. O sea, los analistas decían, Olvan Valladares, si es por el debate, si es por las respuestas, debería ser el presidente. Sí. Al final, la tradición prevalece. Y el sistema, acuérdese, era todo bajo una X, sí, en el 93. Sí. ¿Cómo está Jorge Aguilar en esta campaña? ¿Cómo entra? ¿Qué expectativa tiene? Ya está recorriendo el país desde hace ya varios meses. Fíjese que nosotros, bueno, desde el año pasado se venía nombrando a nosotros, a mi persona, como posible candidato presidencial. Pero fue a principios de este año donde yo dije, bueno, está bien, vamos a ir a la contienda a la Asamblea Nacional del Partido. Habían varios candidatos presidenciales, muchos de ellos eran nuevos en el PINU, algunos se retiraron en el proceso. Al final quedamos 5 posibles, estaba de los veteranos Olvan Valladares y Germán Leiselar, pero también estaba el ingeniero Julio Soriano, que entró bajo el marco de compromiso con Honduras en el partido, del Partido de Información Convergencia Nacional, el ingeniero Guillermo Valle, que es pinuista, y luego pues yo tomé la decisión a principios de este año y su servidor. Fuimos electos por unanimidad. La verdad que los otros aspirantes están optando. En el caso de Guillermo Valle, él va como designado en la fórmula presidencial, y en el caso de los otros 3 van de candidatos a diputados por Francisco Morazán, los 3. Germán Leiselar, Olvan Valladares y Julio Soriano. Bueno, hemos asumido esta campaña como un enorme reto. Es un nuevo esquema, más competitivo. Hay 8 aspirantes de 9 partidos políticos, en un ambiente todavía polarizado en el país, pero hemos planteado una propuesta clara, concreta, y hemos estado participando en lo que va del proceso, cerca de 20 foros a los que hemos acudido, y sentimos de que hemos tenido una buena presentación. De hecho, en algunos de los foros que fueron muy conocidos, el caso de que organizó Unitec y el COEP en el Banco Centroamericano, el Foro de la Competitividad, recibimos muchas felicitaciones y nos dijeron, pues fue una de las mejores, o muchos nos dijeron la mejor participación, porque tenemos una propuesta que nace de los principios básicos de nuestro partido, los principios socialdemócratas de libertad, justicia social y solidaridad. De esos principios sale esta propuesta que tenemos, y es una propuesta que la hemos simbolizado en esta mano abierta con 5 ejes fundamentales. En primer lugar es calles y hogares en paz, una política pública de seguridad humana integral. En segundo lugar, oportunidades para la juventud, un desarrollo humano con oportunidades con un particular énfasis en la juventud. En tercer lugar, no más impunidad por medio del fortalecimiento institucional, y recordemos que la impunidad es lo que alimenta la corrupción y alimenta la inseguridad y la violencia. En cuarto lugar, puertas abiertas a la pequeña empresa, es un desarrollo productivo, equitativo y competitivo, con muy particular énfasis en las MIPYMES. Y en quinto lugar, muy importante, un manejo responsable y honesto y eficiente de las finanzas públicas. De aquí, de esta mano, de estos 5 ejes, parte toda nuestra propuesta, y si la desarrollamos, vemos que es bastante completa, pero con este símbolo de una mano abierta, de una mano limpia, y los 5 ejes muy claramente establecidos, sentimos de que la población se siente identificado con la propuesta y que viene a atender las necesidades prioritarias que tenemos en estos momentos en nuestro país. En estos 5 ejes se resume la propuesta del PINU. Sí. ¿Qué tan realizables son? Si me tocara consultarle qué tan realizables son y cuáles serían los prioritarios, porque yo le he dicho aquí a los demás aspirantes con los que hemos estado dialogando, Honduras está viviendo una situación bien difícil, bastante conflictiva, la gente quiere respuestas y el país ya no tiene el espacio para seguir esperando que un presidente se acomode, tome su tiempo para establecer un gabinete de gobierno y empiece a tomar decisiones. Estamos en una situación
Bueno, prácticamente emergencia nacional fíjese que, en casi todas las áreas que usted me dijo. Sí, correctamente. Fíjese que partimos de este último punto que mencionamos, que es el manejo responsable y honesto. Nosotros proponemos de entrada, de ya, un pacto fiscal. Un pacto fiscal que venga a trabajar en la reactivación económica con inclusión social, pero que por la medio de una reforma constitucional establezca un déficit fiscal máximo de un 3% para el año 2014, por una reforma constitucional, para que se constituya una violación constitucional si se excede de ese límite. Pero aparte de esto, tenemos que hacer una auditoría y una reingeniería y un análisis profundo de cada una de las instituciones del Estado. Pero digamos los primeros 6 meses del próximo gobierno, analizando cada una de las instituciones, podemos determinar, en primer lugar, dónde hay un gasto superfluo, innecesario, donde hay excesos, digamos, y ahí podemos ya mencionar algunos. Por ejemplo, los casos de los paracaidistas, esos tenemos que erradicarlos. Ahora han aparecido las planillas fantasmas, que también tienen que erradicarse. Y eso requiere... En varios ministerios. Sí. Y eso requiere de que los nombramientos que se hagan en las cabezas de estos ministerios sean personas que sean capaces, honestas y valientes. Y sí las tenemos en el país. Y por eso es que hablamos previamente de erradicar esa práctica del sectarismo político, porque nosotros no vamos a ver colores políticos, sino que vamos a ver esas 3 cualidades, indistintamente de la afiliación política, precisamente para poder empezar a cambiar el aparato estatal, que es lo que nos tiene en una ineficiencia, en un letargo, en una falta de capacidad de respuesta a la gente. Luego, el manejo del presupuesto, digamos, aquí hemos inventado una palabra que es viaticar. Por medio de las viaticadas, muchos empleados públicos logran 2, 3, 4 veces su sueldo en viáticos. Eso tenemos dietas, bueno, eso tenemos que limitarlo, eso tenemos que ponerle un freno. Entonces, este pacto fiscal que también va más allá, ya mencionamos el tema del déficit fiscal, la reactivación productiva, pero también busca que se haga un pacto sincero con la Secretaría de Finanzas y con la Dirección Ejecutiva de Ingresos de parte de la clase política y la clase empresarial. Pero que sea claro, mire lo que pasó en este presupuesto. Este presupuesto de este año es menor que el del año anterior, pero tuvo que endeudarse mucho más interna y externamente para poder financiarse. O sea, se hacen a veces a nivel de presupuesto cosas sin planificación, Pero es que sí, exactamente, sin una ciencia. Una parte muy importante del pacto fiscal es seguir una máxima básica, que es que todo gasto corriente solo se puede financiar con ingreso corriente. Es decir, gasto corriente son sueldos y salarios, solo lo podemos financiar con los impuestos que obtiene el gobierno. Es decir, no podemos endeudarnos para pagar gasto corriente, que es lo que ha venido pasando. Se ha venido adquiriendo deuda interna para cubrir el gasto corriente y eso está violentando esa norma, esa máxima fundamental. Entonces eso también es parte de una administración pública que busca eficientarse y sanearse. Y eso sí vamos a tener que dedicar una buena parte del próximo año para ir haciendo ese saneamiento y permitir que se puedan tener mayor eficiencia. Y hay experiencias en el país que nos demuestran que sí es posible. En el caso del PINU, a través de mi padre, el doctor Enrique Aguilar Paz, que fue ministro de Salud Pública en los 70s, con la venia del PINU, el PINU ya existía como partido y dio la venia para que él fuera ministro de Salud Pública, con un presupuesto que tenía, en 5 años tenía un presupuesto para 3 centros de salud por año, 15 centros de salud. Con ese mismo presupuesto logró construir más de 150 centros de salud, con el mismo presupuesto. ¿Pero qué era? Primero, un manejo responsable y honesto. Segundo, un equipo capaz. Su equipo de personas trabajaba, tenía la capacidad. Y tercero, involucró a las comunidades, participación de las comunidades. Entonces, se abocó a las comunidades y les dijo, queremos ayudar a construir un centro de salud que pueden aportar ustedes. Y la gente aportó adobe, aportó teja, aportó el terreno, aportó mano de obra y logró construir los 150 centros de salud con los 15. Lógicamente, no había movida, ¿verdad? Porque ¿qué es lo que pasa ahora?
Cuando un contrato no es atractivo o cuando un proyecto no es voluminoso, entonces no lo impulsan, lo descartan porque ahí no hay movida, no hay comisión. Sí. Eso tenemos que empezar a cambiar esas prácticas en el país que se han institucionalizado, que no va a ser fácil para nadie cambiarlas, pero que sí tenemos que empezar y dar el primer paso para hacerlo. Otro punto que usted mencionó es el apoyo a la pequeña empresa, ¿verdad? Total. Pequeños negocios. La mayoría de los hondureños están más del 80% de la generación de empleo son MIPYMES, sí, micro, pequeñas y medianas empresas. Curiosamente son los que más pagan impuestos, sí. Los que más obstáculos encuentran en el financiamiento. Mire, ahí tenemos que tener una política de Estado de apoyo a las MIPYMES. El PINU ya hizo un aporte, se aprobó, se presentó, el PINU presentó y se aprobó la Ley de Competitividad y Desarrollo de las MIPYMES, que no se está cumpliendo. Esa ley establece que cada año va a haber un aporte estatal de 50 millones de lempiras para un fondo para capital semilla para las MIPYMES. Tuviéramos ya más de 300 millones de lempiras, pero no se ha aportado 5 centavos. Entonces ahí usted ve que no hay una voluntad política hacia ese sector. Luego, no solamente es de brindar capital semilla, hay que brindar asesoramiento técnico básico y también hay que simplificar administrativamente los procesos. Yo he tenido oportunidad de colaborar de cerca con MIPYMES, con señoras, madres solteras que sostienen a sus hijos, que tienen una pulpería, para poner un ejemplo. Y viera cómo se quejan cuando me dicen, caramba, ya me subió la alcaldía el impuesto de volumen de ventas, ahora tengo que pagar 800 lempiras más, y qué barbaridad, uno que paga, uno que cumple. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Todos estos procedimientos burocráticos, estos impuestos onerosos que se les aplican, lo que están obligando es que la gente se quede en el mercado informal. Correcto. Porque es más sencillo. Sí. Ahí solo tiene que poner una champa y vender. No paga impuestos, no paga nada, no tiene que pedir permisos y en cambio al que esté en el sector formal, más bien se le va poniendo más trabas y apretando más las tuercas y exprimiendo más, y yo creo que esa es una política equivocada de los gobiernos locales y del gobierno nacional, sino que más bien tenemos que simplificar administrativamente la formación de empresas para que más bien haya formalidad, y cuando hablamos de empresas estamos hablando de MIPYMES particularmente, y permitir de que más bien se generen y que más entren a un mercado formal, porque permitiría mayor acceso a financiamientos y de esta forma facilitarles su ejecución y permitir que haya más dinamismo y productividad. Aquí tenemos buenos productos, pero el mercado nacional no abastecemos con productos de los países vecinos que podríamos fabricar y que tenemos la capacidad de fabricar acá. Son cuestiones tan elementales como el empacado, el precio, las estrategias de distribución, procedimientos de crecimiento, etiqueta, acceso, código de barras, eso, o sea, todo ese tipo. Hay un viceministerio para eso. Todo eso sería prioritario en nuestro gobierno precisamente para impulsar el desarrollo de las MIPYMES, y por eso lo tenemos como uno de los ejes. Pero además de eso, teníamos otro que era oportunidades para la juventud. Cuando yo fui diputado en el Congreso Nacional, metimos un proyecto que se llama FIJO, la ley del FIJO, Fondo para la Iniciativa Joven, precisamente para que haya un fondo para jóvenes de 18 a 30 años, para que los jóvenes sean emprendedores y que puedan desarrollar sus propios emprendimientos y no salir de las escuelas o de las universidades en busca de una chamba, sino que ellos puedan ser generadores de su propia empresa y más bien generadores de riqueza y de crecimiento. Yo creo que sí podemos impulsar esto. El joven por naturaleza tiene mucha energía, mucha creatividad, y eso hay que saberlo potenciar. Entonces ahí hay que darle un fuerte énfasis también. Y ahora lo reclaman, ellos reclaman espacios de participación, reclaman financiamiento para estudios, para emprendedurismo. Más del 70% de la población hondureña es menor de 30 años. Sí. O sea que son la mayoría. Y ese es un enorme potencial que como país tenemos, pero que es arma de doble filo si no tenemos las oportunidades para ello. ¿Qué es lo que ha estado pasando? Los jóvenes se nos están yendo. En el camino mueren, pierden miembros, etcétera. O si se quedan aquí, muchos de ellos entran al crimen organizado o están en actividades de las maras, precisamente por la falta de oportunidades. Y oportunidades no solamente es en generación de empleo, sino que oportunidades en educación. Vamos a establecer un sistema de becas que no tenga ningún tinte político, que vaya orientado a jóvenes de escasos recursos y que tengan excelencia académica. Y los hay muchos, pero necesitan un apoyo, un empuje y un apoyo para que puedan salir adelante.
En educación, en salud, necesitamos mucha educación en salud, particularmente salud reproductiva, todos estos aspectos, salud sexual, particularmente con las adolescentes embarazadas. Cada vez ha habido crecimiento en estos casos. Necesitamos en eso, pero también en recreación, en deporte, en arte, cultura, porque lo que buscamos es un desarrollo integral de nuestra juventud. Y ahí es importante la recuperación y el desarrollo de espacios públicos, por ejemplo, que sean espacios, parques, áreas deportivas, canchas deportivas, gratuitos, públicos, pero seguros. Seguros que la gente pueda, no solamente el joven, sino que las familias puedan irse a recrear. Y curiosamente se ha demostrado que este tipo de acciones vienen a reducir los índices de inseguridad en un país. Entonces aquí tenemos pocos parques, y los pocos parques usted lleva a las 7, 8 de la noche, sí, están oscuros, los focos quemados, no tienen policía. Fíjese que en Costa Rica, que tuvimos oportunidad en una maestría que estuvimos sacando, hacer un módulo, en el centro de Costa Rica los parques están bien iluminados y tienen 2 o 3 policías en las noches, o sea que no es que haya las cosas, no hay inseguridad, pero tienen la prevención. Entonces cada parque está patrullado por 2 o 3 policías y está bien iluminado. Entonces la gente puede sentirse seguro de que en los parques hay presencia de seguridad, de policía para garantizar seguridad, y así usted evita de que haya trasiego de drogas, que haya un montón de aspectos que más bien vienen a afectar a los vecindarios. Entonces eso es importante y ahí habría que hacer alianzas y fortalecer los procesos de descentralización en cuanto a las municipalidades, para que las municipalidades que tienen capacidad de ejecución más rápida, pero también a menor costo, puedan desarrollar muchos de estos proyectos. Y yo creo que ahí el gobierno central tiene que fortalecer este proceso de descentralización. ¿Y cree que con propuestas como esa pueda capitalizar usted el voto joven, que es un voto atractivo para todos los candidatos? Porque el joven está indeciso. Mucho, sí. La mayoría del primer votante, creo que hasta en la urna decidirá. Bueno, hablamos no solamente con palabras, sino que ya tuvimos sí. acciones. Por eso yo menciono esa ley del fijo que lastimosamente se engavetó en el Congreso Nacional, pero ahí está esa iniciativa que tuvimos ya nosotros y que vamos a retomar como partido para impulsarla, porque yo vengo de un proceso de juventud en la participación política, entonces entiendo que los jóvenes necesitan los espacios de participación, pero no solamente que tengan los espacios, necesitan el apoyo para que puedan tener esa participación, y necesitan esos programas, esos proyectos, esas iniciativas que van orientadas a desarrollar ese potencial de la juventud, que yo lo veo como un activo del país, el que tengamos una población joven. De hecho, se identifica como el bono demográfico, pero si no lo sabemos aprovechar, entonces más bien se convierte en un pasivo. Y estos jóvenes, como está ocurriendo, entran en caminos equivocados o en desesperanza y se van del país, y más bien perdemos esa energía, perdemos ese recurso humano, que es el recurso más valioso que tenemos. Algunas preguntas puntuales. ¿El Pino estaría en condiciones en un nuevo gobierno de ser copartícipe directo? Va a depender. Como lo ha sido la DC, la UD en los últimos gobiernos. Mire, va a depender, dependería de con quién y de cómo. Porque más allá de repartición de chambas o de ministerios, nosotros creemos que los gobiernos de integración deben de ser de aportación de soluciones y de establecimiento de políticas públicas de Estado, que puedan ser conducidas indistintamente de la persona y indistintamente del partido político. Entonces creemos que esa es una respuesta que va a depender de los resultados. Sí podemos decir que si nosotros salimos favorecidos, vamos a hacer un gobierno de integración, pero no de repartición, que es distinto, sino que de integración, puesto que no vamos a ver el color político, sino que vamos a ver las cualidades y las capacidades y la trayectoria de vida de las personas para ocupar los cargos, los altos cargos en las diferentes secretarías de Estado. Así rápidamente, ¿usted confía en la transparencia del proceso? Nosotros creemos que tenemos que construir esa transparencia. Los partidos políticos y los actores políticos somos corresponsables y tenemos que estar vigilantes con, lógicamente, el ente que administra el proceso, el Tribunal Supremo Electoral, y ambos firmamos un compromiso que debemos de cumplir y debemos de trabajar hacia la transparencia.
lógicamente también depende del ciudadano, de aquel que nos va a representar en las mesas a los partidos políticos, de que respete la voluntad popular, que no altere las actas, que no manipule el proceso y que conduzcamos un proceso de altura, de evolución, que mire hacia adelante como país y que no vayamos en retroceso y que sea un proceso transparente, pacífico, confiable, creíble, que nos permita avanzar como país. Ingeniero, ha sido un interesante diálogo. Lo dejo un minuto para que se despida de la audiencia del CCI Channel a nivel nacional e internacional y que, bueno, viene este proceso en el que todos los hondureños debemos de participar. Así es. Muchas gracias, Aldo, y gracias aquí al canal por la participación y particularmente a usted por habernos escuchado en esta ocasión. Les decimos que en el PINU Socialdemócrata vemos hondureños y hondureñas comprometidos con Honduras. Nos interesa y nos mueve participar en política los intereses del país y que con esta propuesta de esta mano abierta, de esta mano limpia, tenemos el compromiso de trabajar por lograr ese cambio en paz y democracia, que es lo que anhelamos los hondureños. No queremos más conflictividad, pero sí queremos cambios y el PINU puede lograr con las personas que estamos encabezando el partido en los diferentes niveles electivos, lograr ese cambio que tanto anhelamos en Honduras en paz y fortaleciendo nuestra democracia. Muchas gracias. Ha sido un gusto dialogar con usted. Gracias. Retrato en vivo con el ingeniero Jorge Aguilar, el aspirante presidencial del PINU-SD. Gracias a usted por su sintonía y nos encontramos en una próxima de la serie. Siga usted con nuestra programación. CCI Channel presentó Retrato en Vivo con Aldo Romero.